Buenas tardes, mi nombre es Mari Carmen Torres Huerta. El día de hoy les voy a presentar el tema de tambor neonatal auditivo. Bueno, primero vamos a definir qué es y cómo se clasifica. La Organización Mundial de la Salud define la hipoacusia. Bueno, antes de mencionar esto es importante que el tambor neonatal es un estudio que nos sirve para prevenir la enfermedad de la hipoacusia. Ahora sí, ¿qué es la hipoacusia? La Segunda Organización Mundial de la Salud define la hipoacusia como una deficiencia auditiva que describe la pérdida de la audición en uno o en ambos oídos. Hay diferentes niveles de deficiencia auditiva. La sordera se refiere a la pérdida completa de la habilidad en una o en ambos oídos. El nivel de deficiencia, el cómo se clasifican, el nivel de deficiencia según el dB puede ser leve de 20 a 40 dB, moderada de 41 a 70 dB, severa de 71 a 95 dB y ya profunda más de 95 dB. Otro que es importante mencionar son los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que puede presentar y cuáles son esos síntomas? Los factores de riesgo para referir a un niño a una evaluación audiométrica es según su edad son del nacimiento a los 28 días de edad, que tenga antecedentes familiares con hipoacusia neurosensorial congénita y insaturación en las primeras décadas de vida, o que la madre durante su embarazo presente infecciones positivas sobre toxoplasmas, sífilis, VIH, herpes o rasgos clínicos o analíticos que presente el bebé que requiera que haga referencia a que ha contraído esta enfermedad. Estos son algunos de los factores de riesgo que se pueden dar a conocer para saber si nuestro bebé presenta esta enfermedad. Otros factores de riesgo que se pueden presentar, que son las anomalías congénitas cranoencefálicas y de cuello que afectan la línea superior o las escotaduras relacionadas con el cuello. Prematuros que al nacer tengan un peso de menor a 1500 gramos o 32 semanas de gestación, que su peso al nacer sea menor a los 1500, que presenten, que presenten alguna dificultad respiratoria, que hayan estado por ventilación mecánica más de 5 días. Estos son factores importantes y es que estos son factores de riesgo que pueden propiciar a que el bebé tenga este tipo de enfermedad. También influye que tenga alguna meningitis bacteriana o hallazgos en el RN o en la familia de rasgos o alteraciones correspondientes a síndromes que asocian con hipocausia y trastornos neurodegenerativos, como son el síndrome de Down y el síndrome de Wanderburg. También es importante mencionar que el tamiz auditivo está dirigido exclusivamente a los bebés, ya que al nacer ellos presentan un riesgo de padecer esta enfermedad, un riesgo auditivo. Sin embargo, es importante realizárselos a los pocos días de vida para saber que no presente para ver que no presenta alguna alteración, ya que muchas veces estos factores no se presentan. Entonces es importante realizar este tipo de estudios. Bueno, ahora vamos a mencionar cuáles son los síntomas que presenta esta enfermedad. Uno de los síntomas que puede presentar es la heterocromía de la iris, la malformación del oído externo, fosetas o apéndices en el pello auricular, labio y paladar hendido, asimetría o hipoplasia en las estaturas faciales, la microcefalia, hipertelorismo, pigmentación anormal, cabello u ojos, con el síndrome de Wanderburg. Estos son algunos síntomas y los factores de riesgo que pueden presentar los bebés o que nos pueden indicar que pueden padecer esta enfermedad. Algunas veces no se presentan ni síntomas ni alguno de estos factores de riesgo, por lo que es importante llevar a hacer este tipo de estudios si no es a los 28 días de edad, al menos a los 3 meses de que hayan nacido o 3 meses de vida para poder descartar alguna malformación. Es importante informarle a los padres que que los bebés que padezcan este padecimiento tienen un incremento de dificultad al desarrollar su comunicación verbal y no verbal, los problemas de conducta y tienen un bajo desempeño escolar, por lo que disminuye su bienestar físico-social comparado con los niños con audición normal, ya que ellos al sufrir este tipo de padecimiento pues tienen varios factores que disminuyen algunas ciertas cosas, por lo cual son un poquito de mayor de cuidado.
La identificación de este tipo de alteraciones auditivas a través de este tipo de estudio, como es el tamiz auditivo, puede prevenir consecuencias adversas como la déficit de adquisición de habla, que no pueden hablar, y del lenguaje, y pueden tener un pobre desempeño escolar, ya que al no saber cómo hablar o cómo desarrollarse, eso hace que su desempeño escolar disminuya. Y ahí incluye otros factores, la discapacitación social y los trastornos emocionales, ya que ellos al no poderse comunicar, muchas veces se pueden desarrollar diferentes trastornos emocionales, ya que pues no tienen una buena comunicación, no saben cómo desarrollarse, entonces esto a la larga puede afectarlos, por lo cual es importante saber identificar estos factores de riesgo y cuáles son esos síntomas para que así pueda ser tratado a tiempo. Y no tanto tiempo, sino darle una atención inmediata para que para que todos estos factores puedan disminuir. Bueno, algo que es igual importante mencionar, ¿cuáles son los indicadores asociados a la sordera? Dependiendo de la edad. En recién nacidos a 28 días de edad, en este caso los factores que se pueden ver reflejados son la historia familiar de sordera, que en este caso algún familiar tenga este padecimiento, por lo cual es hereditario, una infección que te presenta alguna infección intrauterina, anomalías crinoencefálicas, anomalías morfológicas del pabellón auricular, prematuros menores a 1500 gramos o 32 semanas de gestación, aumento de la bilirrubina, medicaciones tóxicas para el oído, una meningitis bacteriana, una ventilación mecánica, que haya estado en ventilación mecánica durante más de 5 días y hallazgos asociados a una enfermedad que incluya una que se relacione a una enfermedad neurosensorial o de conducción. Y ya en niños de 29 días a 3 años de edad, tienen asociaciones a la sordera neurosensorial tardía, un historial familiar que presente alguna sordera neurosensorial infantil de presentación tardía, o sea que esta enfermedad sí se haya presentado, pero ya tarde, o sea ya está más años más avanzados. Por eso estos factores se ven más reflejados entre los 28 días y los 3 años de edad. Una infección intrauterina, una enfermedades neurodegenerativas, asociaciones a sorderas de conducción, que presenta al nacer alguna deformidad anatómica y enfermedades neurodegenerativas. Todos estos son factores como que más precisos acerca sobre este tipo de enfermedad y sobre a qué edad se pueden presentar y cuáles son muy evidentes, ya que algunas veces no son tan evidentes o se pueden presentar ya hasta más adelante, como por ejemplo a los 3 años puede empezar a sentir síntomas o a presentar algún tipo de este factor. Bueno, ahora algo también que de igual forma es importante mencionar, cuál es la clasificación de la hipoacusia. En este caso es según el momento de su aparición, se clasifica en prelocutiva, que en este caso se presenta cuando no se ha desarrollado el lenguaje, cuando la sordera se presenta cuando todavía no se ha desarrollado un lenguaje. La poslocutiva, que es la pérdida auditiva, que es la pérdida auditiva que se presenta, pero ya existe el lenguaje. En la primera, que es la prelocutiva, en este caso, la sordera se presenta antes de que los bebés o que el niño empieza a hablar, empieza a tener una comunicación verbal, y la poslocutiva se presenta ya que existe un habla, ya que existe alguna interacción verbal. Existe otro tipo de clasificación según su localización, que en este caso es la conductiva y la neurosensorial. La conductiva nos hace referente a que son las alteraciones que se presentan en la transmisión del sonido a través del oído externo y medio. Tienen un propósito favorable, con escasas consecuencias sobre el lenguaje. Y la posneurosensorial se deben a lesiones en el oído interno o en la vida nerviosa auditiva. Esto quiere decir que presenta alguna lesión dentro del oído interno o sobre alguna vía nerviosa que se conecta con la audición. Y también se puede ver desde el punto de vista genético, que es hereditario, que en este caso es las sindrómicas, las no sindrómicas y con patrón de herencia auditiva, que algún familiar presente algún tipo de este padecimiento y sea hereditario. En este caso, las sindrómicas
son aquellas que se refieren a casos donde la hipoacusia va asociada a otras alteraciones clínicas. No presentan no precisamente sobre los factores o sobre los síntomas, y las no sindrómicas abarcan las formas de hipoacusia simple o aislada, y las de con patrón de herencia autosómica dominante recesiva ligada a un cromosoma, que en este caso esto nos hace más referencia a que muchas veces en este caso puede ser hereditario, ya que el papá o la mamá o algún familiar puedan tener este tipo de padecimiento y en este caso se lo transmitan al bebé o al niño. Ahora, ¿cuál es el procedimiento a realizar a realizar este estudio para prevenir este tipo de enfermedad o para saber si nuestro paciente padece esta enfermedad? Bueno, para realizar este procedimiento de emisiones se necesita un equipo portátil para el tamiz auditivo, que está puesto por una sonda de 30 centímetros o de 100 centímetros. Contiene unas olivas de látex suave de distintos calibres y una impresora térmica portátil. Para poder realizar este equipo se tiene que colocar la oliva de látex en el acoplador de la sonda y se introduce en el conducto auditivo externo. Una vez que esté sellada, se enciende el equipo y el estudio se empieza a realizar. El equipo muestra en la pantalla pasa, lo que significa que existe una respuesta auditiva a control. Si en este caso tiene la leyenda de control, quiere decir que no hay una respuesta, que no hay respuestas de las células y se tiene que anotar en el expediente clínico. Para realizar este tipo de estudios se tiene, se tienen que tener en cuenta cientos parámetros, ya que se realizan las emisiones acústicas. Para determinar que existe una pérdida auditiva o no, en este caso, si es normal, las emisiones son visibles en todas las frecuencias, con una reproductividad general del o a superior al 70%. Cuando no es válido, las emisiones no son visibles en dos frecuencias y la reproductividad está comprendida del 50 al 69%. Cuando hay una falta, las emisiones no son visibles en tres o más frecuencias o la reproductividad es menor al 50%. Esta es una enfermedad que a lo mejor no todos conocemos o no tenemos muy presente, pero que es muy importante realizarla tanto en niños como bebés, ya que esto puede ayudar a que su crecimiento sea mejor y pueda tener un control y puedan empezar a tratar este tipo de enfermedades. El tamiz auditivo es una enfermedad que no todos conocemos o que no todos tenemos como que la conciencia o la importancia de realizar este tipo de procedimientos o este tipo de estudios, por lo cual es muy importante. Para realizar este estudio también es importante mencionar que nuestro bebé tiene que estar tranquilo, tiene que estar dormido y tiene que estar relajado, ya que muchas veces al tener movimiento los sonidos alteran el resultado, por lo cual es importante realizarlo. En este caso, nuestro bebé no siente nada, simplemente está dormidito y se empieza a realizar el procedimiento, por lo cual es un procedimiento no invasivo. Pues esto sería todo por mi parte. Espero que haya sido de importancia esta información. Muchas gracias.